Serpiente contra serpiente, es un remedio singular. Moisés va a elevar una serpiente de bronce para salvar. Y de árboles frutales que den frutos según su especie y que lleven semilla sobre la tierra. En el versículo 2, el amor se describe con un sustantivo hebreo que es dodim, que es un plural. De hecho, hemos traducido. Esto es Dabar, un podcast donde leemos y explicamos el Antiguo Testamento. Continuamos con nuestra lectura del Génesis, partiendo ahora del capítulo 2. Voy a empezar a leer a partir del versículo 4b, que es donde lo dejamos el día anterior. Comienza el segundo relato de la creación. El día en que el Señor Dios hizo tierra y cielo, no había aún matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre que cultivase el suelo. Pero un manantial salía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo, e insufló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, hermosos para la vista y buenos para comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. En Edén nacía un río que regaba el jardín y allí se dividía en 4 brazos. El primero se llama Pisón, rodea la tierra toda de Havilá, donde hay oro. El oro de este país es bueno. Allí hay también bedelio y lapislázuli. El segundo río se llama Gijón, rodea toda la tierra de Cus. El tercero se llama Tigris y corre al este de Asiria. El cuarto es el Éufrates. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén, para que lo guardara y lo cultivara. El Señor Dios dio este mandato al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día en que comas de él tendrás que morir. El Señor Dios se dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él que le ayude. Entonces el Señor Dios modeló de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y se los presentó a Adán, para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que Adán le pusiera. Así Adán puso nombre a todos los ganados, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo, pero no encontró ninguno como él que le ayudase. Entonces el Señor Dios hizo caer un letargo sobre Adán, que se durmió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios formó de la costilla que había sacado de Adán una mujer y se la presentó a Adán. Adán dijo: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer, porque ha salido del varón. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Los dos estaban desnudos, Adán y su mujer, pero no sentían vergüenza uno de otro. Este episodio magnífico, segundo relato de la creación, constituye uno de las piezas maestras del Génesis. Fijémonos en primer lugar que el narrador vuelve a contar la creación. Por eso hablamos de segundo relato de creación. Parece que el relato vuelve a comenzar otra vez. Se nos cuenta la creación del hombre, de los vegetales, del cielo y de la tierra. En la Biblia se repiten siempre las cosas importantes. 3 veces se cuenta la vocación de Pablo en Hechos de los Apóstoles. Innumerables se repite la historia del Éxodo.
hay 4 grandes repeticiones, 4 evangelios de la vida de Jesús. Y son repeticiones que siempre añaden algo, no son repeticiones mecánicas. En esta repetición hay algo a lo que se va dando vueltas. Este fenómeno de la repetición lo vamos a encontrar mucho en Génesis y es un elemento esencial para comprender la Biblia. La repetición para gustar internamente, según la lógica ignaciana de los ejercicios espirituales. Se repite para gustar internamente, para saborear. Este relato de Génesis 2 es quizá menos celeste que el relato de Génesis 1. Me refiero a que no aparece la creación de los astros, ni de las estrellas, ni se describe la separación del cielo. En Génesis 2 sobre todo importa el jardín, creado por Dios para el hombre, en el que importa la lluvia, ¿verdad? Hemos visto cómo se habla de los ríos que riegan la tierra, importan los animales que deben ser domesticados poniéndoles nombre. Es como una visión del hombre dominador de la tierra, pero que es mucho más terrestre. Los exegetas habitualmente la atribuyen al Yavista, un autor que escribió en torno al año 1000 a.C., en la gran restauración o en la gran monarquía de Salomón. Esas hipótesis ya sabemos, ya hemos dicho el valor que tienen, valor relativo. Actualmente ya no se habla del Yavista, se habla de otro tipo de fuentes literarias y el Yavista ha quedado un poco olvidado. ¿Cuáles son las claves de este relato? Voy a sintetizarlas en 4 puntos para este breve comentario, ¿verdad? En primer lugar, es clave la relación del hombre con la tierra. Es lo que hemos dicho ahora. El relato no nos dirige tanto al cielo, a los astros, a las fiestas, sino a la tierra. En hebreo se ve esta relación mucho más fuertemente, porque el nombre de Adán está vinculado con el nombre de Adamá, que significa tierra. Adán, hombre, Adamá, tierra. Tienen la misma raíz. Más aún, Adamá es un sustantivo femenino en hebreo. La tierra también en español lo es. La idea es un poco como que la tierra es la madre del hombre, ¿verdad? De algún modo, como la que lo ha generado, porque Dios tomó barro de la tierra para formar al hombre. El hombre pertenece a la tierra, está relacionado con la tierra. No es algo indiferente la tierra en la que vive. Y esto ya nos dice algo importante, porque para entender este relato hay que tener de fondo la tierra prometida. La imagen de que Dios plasma al hombre y lo planta en el jardín del Edén, nos recuerda claramente a cómo Dios libera a Israel y lo planta en la tierra prometida. De fondo está la experiencia histórica de Israel. Israel ha sido plantado en una tierra prometida y cuando piensa la creación, la piensa con estas categorías. Dios tomó al hombre y lo plantó en la tierra prometida, en el Edén. Es muy interesante esta relación entre cómo se concibe la creación a partir de lo que uno está viviendo en la realidad salvadora de Dios. Contempla la creación a partir de lo que uno está recibiendo de Dios, la tierra prometida. Y así se imagina la creación, así la expresa el hombre bíblico, el israelita, el narrador de la Biblia. Esta es un poco la clave para comprender esta relación entre Adán y Adamá, el hombre y la tierra prometida, donde podrá ser fecundo. La tierra es muy importante, es el espacio donde generamos, donde hacemos casas, plantamos campos. La tierra es el ecosistema de relaciones en la que el hombre puede ser feliz, puede llevar a plenitud sus talentos. Desde el principio Dios le plantó en una tierra. La segunda clave para entender el relato es la relación del hombre con el animal. Hemos visto cómo Adán ponía nombre a los animales, los iba nombrando. El nombrar es una forma de dominar. Nombrar significa como poder encajar en una realidad. Fijaos que el animal lo que representa es la multiplicidad, la velocidad del leopardo, la fortaleza del león, la belleza del pavo real. Son como elementos, aspectos de la humanidad que están como en el animal representados en rasgos. Y el hombre no puede confundirse con el animal, tiene que dominarlo. En el relato de Génesis 3 nos vamos a encontrar con un animal, la serpiente,
que es capaz de dominar al hombre. Esto es lo que no puede pasar, ¿verdad? Que el animal domine al hombre, que la animalidad le domine, que el hombre se deje secuestrar y raptar su dignidad por la animalidad, que habita también de algún modo en él. ¿Cómo se relaciona el hombre con el animal? En el fondo es cómo se relaciona el hombre con ese aspecto animal que le pertenece también, pero que no puede dominarle, al que él tiene que dominar. Y por eso pone nombre a los animales, los identifica, los sitúa en la creación. El relato marca este poner nombre casi como si fuera una prueba. Dice el relato que Dios primero dice voy a crear una ayuda adecuada, ahora volveremos sobre esto, luego crea los animales para ver qué pasaba, para ver si el hombre era capaz de pasar la prueba. Y Adán pasa esta prueba, domina a los animales, les pone nombre, no se deja seducir por la animalidad, es capaz de poner nombre, prueba superada. El hombre ha puesto nombre a su animalidad. En Génesis 3 vamos a ver cómo, sin embargo, sucumbe al animal, a la serpiente. Bueno, pues segunda clave, la relación hombre-animal. Tercera clave, y quizá central en el relato, la relación hombre-mujer, Adán y Eva. Y esta es muy bonita, ¿verdad? Porque lo que dice el relato es que el hombre no encontró una ayuda adecuada. Esto se ha interpretado muy mal en la historia de la interpretación. El término ayuda, que en hebreo se dice ezer, es un término que habitualmente se atribuye a Dios, que presta ayuda a su pueblo. Luego, en todo caso, es la ayuda que un superior presta a un inferior. Dios ayuda a su pueblo. Lo digo que se ha interpretado muy mal porque se ha interpretado al revés, como si la mujer fuera inferior por ser ayuda. En todo caso sería al revés. Es una ayuda, como Dios ayuda a su pueblo, la mujer ayuda al varón. Luego, no hay aquí ninguna interpretación de corte machista, de que la mujer sea solo una especie de ayuda. Al contrario, toda la dignidad de ser la ayuda para el hombre. Y el adecuada en hebreo suena algo así como, en hebreo dice ezer kenegdo, que significa una ayuda como alguien que está enfrente de él. Es una ayuda que está enfrente. El estar enfrente significa que es semejante, pero que no se confunde con él. La mujer no es igual que el varón. Son iguales en dignidad, pero son diferentes. Unidad en la diferencia, están enfrente. Eso es lo que dice el hebreo. Kenegdo significa enfrente de él. Están enfrentados. Tienen que aprender uno del otro en su diferencia. Y esta es la maravilla de el ser hombre y mujer. El varón, si os fijáis en el relato, no le pone nombre a la mujer. Reconoce el nombre que tiene la mujer. El nombre no se lo pone el varón, no domina sobre ella, sino que reconoce el nombre, por eso dice, será llamada mujer. Que esta pasiva, será llamada mujer, es una pasiva divina, se puede entender así, y entonces significaría Dios la llamará mujer. Será llamada mujer es tanto como decir Dios la llamará mujer. Es decir, el nombre de mujer se lo pone Dios. En hebreo la cosa es todavía más bonita. Hay juegos de palabra que se pierden en la traducción. Y es que el hombre se llama en este relato Ish, que significa varón, y la mujer se llama Isha, que para mantener el juego de palabras habría que traducir como varona. Lo que pasa es que varona en español suena un poco raro, pero habría que decir varón y varona, Ish e Isha. Hay otros que intentan conservar este juego de palabras y ponen pues hombre, hembra. Bueno, intentando mantener el juego de palabras en hebreo que es Ish, varón, Isha, mujer. Hombre, hembra. Varón, varona. Nos dice la unidad en la diferencia. Hombre y mujer son uno en la diferencia. La misma palabra Ish e Isha lo testimonian, son uno en la diferencia. Los rabinos tienen una interpretación preciosa de estos dos nombres, Ish e Isha, porque lo que diferencia estos dos nombres en hebreo, esto es un poco difícil, a ver si soy capaz de explicarlo bien, pero en hebreo el nombre Ish y el nombre Isha se diferencian por ese ya, esa terminación del femenino, y lo que diferencia ambos nombres es el ya final. Pero ahora resulta que el nombre ya es un nombre reducido de Yahvé. Y entonces lo que dicen los rabinos es que entre el hombre y la mujer lo que marca la diferencia y a la vez les une es Yahvé, es Dios. Él es el que está vinculando ambos nombres de algún modo. El varón y la mujer se vinculan porque está Dios en medio de ellos.
una sola carne. Esto es lo que tienen que llegar a ser el varón y la mujer, una sola carne. ¿Qué significa una sola carne? Se ha interpretado de muchos modos. Hay quien lo refiere a la cópula carnal, hay quien lo refiere a la unión afectiva, ¿verdad?, en un solo corazón. Yo creo que el término se puede entender como referido a una sola familia. Van a llegar a ser una sola familia. Y así recoge tanto la unión afectiva como la cópula carnal, como los hijos, ¿no? Porque una sola carne se puede entender también referido a la carne del hijo, en la que el varón y la mujer llegan a ser una sola carne, ¿no? El término familia, que se vincula con la carne, pues recoge muy bien esta idea, ¿no? Llegarán a ser una familia, una unidad, ¿no? Una unidad familiar. Interesante también, el varón empieza a hablar cuando se encuentra con la mujer. Sí, antes había dado nombre a los animales, es verdad, pero no lo vemos en el texto. Cuando realmente toma la palabra es cuando se encuentra ante la mujer. Hay una relación entre la palabra y la diferencia sexual. La palabra brota cuando el hombre se encuentra ante la mujer, ante su belleza, y entonces comienza a hablar, comienza a expresarse, comienza a poner palabras a su afecto, a su amor. La palabra nace en el encuentro entre el hombre y la mujer. He dicho, por tanto, la relación hombre-tierra, la relación hombre-animal, la relación hombre-mujer y, por último, la relación del hombre con Dios. Fijaos que en el relato aparece el primer precepto, el primer mandamiento: no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero hay que entenderlo muy bien, porque si os fijáis había dos árboles. El texto nos ha descrito en el versículo 9 dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del árbol de la vida pueden comer siempre que quieran. Dios da acceso libre a todos los árboles del jardín, incluido el árbol de la vida, pero prohíbe comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto se puede entender de muchas maneras. Aquí lo interpreta como el árbol decidir lo que es bueno y malo, de que el hombre decida lo que está bien y lo que está mal. Tiene que poder disfrutar del árbol de la vida, pero en obediencia a Dios. Y aparece así el tema de la obediencia, que es un gran tema de toda la Biblia. Fijaos que en los grandes relatos mesopotámicos y del entorno cultural de Israel aparecía esta idea de que el hombre roba a los dioses el árbol de la vida. Y este robo pues hace que lleguen al hombre las medicinas y diversos modos de curar y de sanar y de tener vida, ¿no? Aquí en el relato bíblico no es así. Dios le regala al hombre el árbol de la vida, se lo da, no se lo tiene que robar, se lo regala. Pero al mismo tiempo, para ayudarle en el camino de crecimiento y de maduración, le pone un mandamiento que le va a ayudar a entender quién es Dios y quién es Él. Y es el mandamiento de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, no querer decidir Él lo que está bien y lo que está mal. Es este equilibrio entre el don de Dios que siempre nos antecede y la ley de Dios que nos indica el camino. Y es lo que aparece ya en Génesis. Puedes comer de todo, de todos los árboles, yo te los doy, el don de Dios nos precede y un don radical y bueno, y al mismo tiempo hay una ley para marcarte el camino de crecimiento, para marcarte el camino de cómo llevar a plenitud los dones de Dios. Esta es la maravilla que aparece ya en el texto del Génesis. De todos los árboles puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas, morirás. Y efectivamente el hombre debería haber muerto. Luego veremos en los capítulos siguientes cómo Dios, por obra de su misericordia, no produce la muerte, sino que produce el perdón, y la misericordia se abre camino en la historia del hombre. Dejamos aquí el comentario. Muchas gracias y el próximo día continuaremos con el tercer capítulo.